Desde mi punto de vista, lo primero que hay que entender es por qué no funciona el socialismo. Es decir, por qué el socialismo conduce sistemáticamente al fracaso. Digo, al margen que se cargaron con 150 millones de vidas humanas con esa idea estúpida de ponerlo por la fuerza, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que uno tiene que comprender es cómo funciona el sistema de precios. Básicamente, el sistema de precios tiene que ver con un par de instituciones que son los intercambios voluntarios, a ver si me entienden, intercambios voluntarios. Es decir, nadie hace transacciones si espera estar peor después de la transacción. ¿Ok? Digamos, todos lo hacen esperando ganar algo. Y las dos partes se benefician con el intercambio. Y la segunda es el dinero. De este modo, cuando ustedes entregan dinero a cambio de un bien, eso genera un registro histórico que se llama precio, que es un registro histórico. Ese precio se vuelve una señal que se transmite al resto del sistema económico, porque lo que es muy importante es que el conocimiento está disperso a lo largo de todos los individuos de la economía. Pero lo fabuloso de la magia del sistema de precios es que hace que nos coordinemos en torno de esa señal, donde cada uno decidirá si quiere comprar o vender o no hacer nada respecto a un determinado bien, a un determinado precio. ¿Esto qué quiere decir? Que los agentes entonces empiezan a colaborar en el proceso de mercado en función de la señal del precio. Y en la medida que la demanda supere la oferta, el precio tenderá a subir, mientras que cuando la oferta exceda la demanda, el precio tenderá a caer. Y eso logra que todo ese conocimiento disperso sea utilizado por los agentes en favor de toda la economía. La idea de la mano invisible de Adam Smith, cada uno guiado por sus propios deseos, contribuye al bienestar general. Es decir, la población se coordina para hacer trabajar el sistema de información y que toda esa información que está dispersa actúe como una unidad. Y esa es la magia del sistema de precios. Una vez que uno entiende cómo funciona la lógica del mercado, entonces uno debería preguntarse por qué aparece la intervención del Estado. Donde la intervención del Estado siempre, por definición, es violenta. Básicamente porque lo que hace es vulnerar los resultados emergentes de los intercambios voluntarios hechos por la gente. Por eso siempre la intervención del Estado es violenta. Siempre genera daños. Básicamente, los tipos de intervención que ejecuta el Estado son de tres tipos. El primer tipo de violencia que genera es lo que se llama la violencia autística. La violencia autística es, por ejemplo, la que aplicaron durante la Revolución Rusa, donde básicamente la gente tenía que entregar sus propiedades o los mataban. Es decir, el Estado toma algo a cambio de nada. En este caso, digamos, tomaban vidas humanas. Aquellos que no se sometían al régimen, aquellos que no se sometían a esa idea de que la sociedad está por encima del individuo, eran aniquilados. Por eso,
el comunismo nunca se estableció por mano buena. Siempre fue de modo violento, y por eso se cargaron 150 millones de seres humanos. Es decir, no solo que es un régimen que generó pobreza, sino que además es un régimen asesino. A lo igual que la isla cárcel de Cuba, a lo igual que Corea del Norte. El segundo tipo de violencia que aplica el Estado es lo que se llama la violencia binaria, que es el caso, por ejemplo, de los impuestos. Es decir, hay una coacción. Es decir, si usted no paga los impuestos, viene el Estado y le pega un garrotazo en la cabeza. Es decir, básicamente lo mete preso. Y esto es así, ¿eh? Miren ustedes, Al Capone era supuestamente un traficante, eso tiene que ver con la letra escrita de la ley. Era un asesino, era un gángster, era un montón de cosas. Ahora terminó yendo preso por evadir impuestos. Es decir, el Estado es lo más ineficiente que existe, salvo que le toquen la plata a ellos. Si no, miren el caso de lo que fue el accionar de Horacio Larreta en el caso Uber. Si tienen alguna duda, miren eso. Por eso hay un artículo mío que lleva el nombre de Uber, la gente Uber y la violencia del Estado. Básicamente inspirado en el libro de Rothbard, El hombre, la economía y el Estado. O sea, la gente Uber y la violencia del Estado era el artículo mío, que está en Infobae. El tercer tipo de violencia que aplica el gobierno o el Estado es lo que se llama la violencia triangular. Bueno, esto, digamos, el kirchnerismo lo aplicó a Piacere muy fuertemente, en especial en los últimos 4 años, de la mano de los marxistas Kichilov y Costas. Bueno, marxistas keynesianos, o sea, combinan las dos cositas, o sea, unos divinos. Entonces, ¿qué es lo interesante de lo que es la violencia triangular? Por ejemplo, el cepo es violencia triangular. Es un control de precios. Y eso genera daños directos y daños indirectos. Es decir, aquellos que querían comprar y vender dólares eran afectados negativamente por la restricción de el gobierno en que uno se podía comprar o vender dólares libremente. Y como lo pusieron debajo del nivel de equilibrio, había un exceso de demanda, que eso derivó en que el gobierno, de 52.000 millones de dólares de reservas, entregara prácticamente la situación en términos negativos, ¿no? Porque cuando ustedes limpiaban los encajes de los bancos, la deuda con China, tomada para financiar este delirio, y la deuda con importadores, efectivamente las reservas netas de Argentina eran negativas. O sea, que además generaron esa situación, generaron el problema del sobrante de dinero, y ese exceso de demanda que se traducía en el mercado cambiario traía como consecuencias en el resto de los mercados un exceso de oferta, que implicaba caída del PBI per cápita en el mercado de bienes, que implicaba caída de la demanda de trabajo en el mercado de trabajo, con lo cual, digamos, el gobierno, ¿cómo lo ocultaba? Lo ocultaba de dos maneras. Lo ocultaba mintiendo las estadísticas de la gente que quería trabajar, o sea, de la población económicamente activa, y lo mentía contratando empleados públicos. A su vez también había un exceso de oferta en el mercado de moneda, con lo cual se generaba inflación. Es decir, miren cómo aparece con claridad el daño directo y el daño indirecto. Entonces la pregunta es, ¿pero qué sentido tiene entonces aplicar estas cosas? Si cada vez que se aplican generan un desastre económico, y ese desastre económico genera más demanda de intervención, y esa mayor demanda de intervención implica un avance sobre las libertades individuales, que cuando ese avance se profundiza y adquiere una determinada
posición del Estado adentro de la economía, esto deriva ¿en qué? Deriva en una solución totalitaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué el socialismo es un error teórico? Y básicamente hay dos argumentos. Dos familias de argumentos, por decirlo de alguna manera. Están los argumentos de índole estática y están los argumentos de índole dinámica. El primer problema del socialismo es la información. Es decir, cómo ustedes logran reemplazar el mecanismo de coordinación del mercado, donde el conocimiento disperso en la cabeza de cada uno de nosotros en la sociedad, lo usamos para coordinarnos en función de eliminar la escasez. En el sentido de que no haya exceso de demanda, estoy hablando, ¿no? Si no, estaríamos en el cielo y sería, la dinámica del problema sería distinta. Fíjense que es imposible poder recolectar toda esa información y que pueda ser manejada por un solo ser humano. O sea, es imposible que un ser humano pueda tener conciencia de lo que pasa en todos los bienes, en todos los mercados de bienes, pasado, presente, futuro, conociendo tanto las tecnologías de hoy, del pasado y del futuro, conociendo las preferencias de los individuos, tanto pasadas, presentes como futuras. De ahí que el último libro de Hayek se llamaba La fatal arrogancia, porque el único que podría tener omniscencia, omnipresencia y omnipotencia para hacer todas esas tareas sería Dios. Virtud que el Estado se arroga. De ahí la fatal arrogancia. Fíjense que cuando ustedes miran el caso chileno, ellos decían que ya tenían casi lista una computadora, estoy hablando de la época de Allende, que iba a poder hacer todos estos cálculos. Nunca llegó esa computadora. Ahora, esta estupidez es conocida. Parece que a Kichilov esta se le pasó por alto, porque en algún momento Kichilov dijo que en realidad la Unión Soviética se había caído porque no tenían el Excel. Es decir, un ignorante, un fatalmente arrogante, un soberbio. Como todo socialista, que tiene tres características: profunda ignorancia del sistema económico. Segundo, odio, resentimiento, envidia, con eso de la justicia social, la redistribución del ingreso. Y por último, soberbia, arrogancia, creer que es Dios como para poder modificar esto. Ahora supongamos que existiera el mecanismo por el cual esta información no solo pudiera ser revelada, sino que además pudiera ser computada por un solo ser humano. ¿Cuál es el problema? El problema que es el segundo problema estático, es que mucha de esa información tiene que ver con el know-how. Por decirlo de alguna manera, yo necesito que el señor Michael Jordan me pase una descripción de cómo él hace para volcar la pelota de básquet. Entonces Michael Jordan puede agarrar, darle toda esa especificación. Si algunos de los que están del otro lado pueden replicar eso, que me llame. Que me llame porque quiero ver ese milagro. Con lo cual, evidentemente, parte de la información que es sumamente importante para el desarrollo del sistema económico, no hay forma de trasladarla. Es decir, el know-how no puede ser transmitido. Es decir, cómo la volcaba Shaquille O'Neal. Ahora cuando hablemos con mi amigo y hermano, colega Giacomini, vamos a ver,
Yo le voy a pasar la lista de cómo hacía Shaquille O'Neal para volcarla. A ver si lo puede hacer. Vamos entonces ahora a los argumentos de índole dinámica. En primer lugar, lo que hay que entender es que el mercado es un proceso dinámico, donde ustedes, en la medida que salen al mercado, se va generando la información. Esto, digamos, tiene que ver, por ejemplo, con la estupidez esta de John Stuart Mill, que la producción era independiente de la distribución. No, error. El mismo proceso por el cual se produce es lo que genera también la distribución. Ustedes generan un producto y salen al mercado con eso. Y si la gente no lo quiere, vale cero. Y si vale cero, ustedes no pueden pagar nada por los insumos, y esos insumos perciben cero. Y cada factor entonces viene retribuido por lo que se llama el valor del producto marginal, que se compone del precio, donde entran las preferencias, ¿sí?, y la escasez. Y por otro lado entra la productividad. Y la conjunción de esos elementos determina la retribución del factor. Pero como las preferencias no son constantes en el tiempo, como el entorno no es constante todo el tiempo, ese set de información va cambiando y el empresario se tiene que ir adaptando. Es decir, yo hoy salgo con un producto y las preferencias cambiaron y quebré. Entonces eso lo que va a hacer es que los precios cambien y eso va a empezar a mandar señales y los agentes se coordinarán, ¿sí?, y se tomarán lugar los ajustes. Porque por eso es tan importante el beneficio como un mecanismo de llevar los recursos al lugar donde hacen falta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da esta situación, toda la información que recibe el órgano de planificación central siempre es información vieja. No es la información que se genera en el proceso de mercado de modo dinámico y que permite que el sistema funcione. Por eso siempre el socialismo es torpe, por eso siempre llega tarde, por eso siempre hace todo mal. Y cuando el órgano de control se da cuenta de esto, llega a lo que se llama la paradoja de la intervención. ¿Por qué? Porque si interviene, daña el funcionamiento del sistema económico. Y si no interviene, no tiene razón de ser su existencia. De ahí que había una frase muy, muy buena y muy profunda de Milton Friedman respecto a esto, sí, que básicamente lo que señalaba era que lo que decía Friedman, esto era respecto a los controles de precios. Él decía, la verdad es que lo único que sirven es para mostrar que se está haciendo algo. Y dice, y en general, digamos, cuando ustedes ponen un control, la presión del sistema se va por otro lado. Sí, porque, digamos, siempre los políticos intentaron amputar la señal del sistema, que es la inflación, que tenía que ver cuando se bandeaban de mambo con el déficit fiscal y lo financiaban con emisión monetaria. Entonces, lo que decía Friedman es, mirá, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y lo que la genera es esos papelitos que emite el sector público desde el Banco Central. Y que cuando entonces es lo que se llama la inflación controlada y la inflación libre. Y la inflación controlada es cuando se aplican estos controles salvajes. Y la inflación libre es cuando la inflación es la que es en el proceso de mercado. Y una de las cosas que señalaba Friedman es que siempre es mejor la inflación libre que la controlada, porque la libre, los agentes van a aprender y se van a adaptar. La gente no se suicida. O sea, si hay suicidas, digo, es una minoría. Entonces, ¿cuál es el punto interesante? Es que cuando ustedes ponen los controles de precios, lo que mejor uno podría hacer por la sociedad es evadirlos. Es decir, aquella conducta que va en contra de la regulación del Estado es lo que le haría bien a la sociedad. Entonces el incentivo de los individuos es salirse de la ley. Y cuando se salen de la ley, el incentivo del aparato represivo del Estado es castigar. Y cuando pasa esto, cada vez el aparato represivo del Estado avanza más.
y termina vulnerando las libertades individuales. En definitiva, el socialismo conduce a un caos en lo económico. Y ese desastre en lo económico deriva en intervenciones cada vez más violentas por parte del plano político, que a la postre termina fulminando las libertades individuales. De hecho, el caso de Venezuela es emblemático. Quisieron Estado presente y tuvieron Estado presente, con todos los daños directos e indirectos. ¿Sí? Querían ganar derechos y los ganaron. ¿Sí? Querían redistribuir ingresos y lo hicieron. Generaron un desastre económico. Y eso llevó a cada vez más intervención. Y eso derivó en un golpe de Estado. Eso es todo, amigos.